Mis amados hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Por la gracia y la misericordia de Dios, vamos a analizar hoy el capítulo 11 del libro de las revelaciones de nuestro Señor Jesucristo del Apocalipsis, que nos han sido transmitidas y escritas por el apóstol y profeta Juan. Y Él nos cuenta todas las cosas que Él vio, no con el propósito que solo nos enteremos de las cosas que vendrán, sino el propósito del Señor, el dejarnos esta revelación, es para que nosotros nos preparemos y busquemos la santidad y la paz con todos, como dice la palabra, porque sin ellas no vamos a ver al Señor. Tenemos que estar preparados, mis amados hermanos, para ser tenidos por dignos de participar en ese evento glorioso como es el arrebatamiento, esa huida secreta, para ser librados de las cosas terribles que van a suceder sobre la tierra y van a experimentar aquellos que no se prepararon, ¿verdad? Y aquellos que no quisieron creer en su momento y van a creer en medio del dolor, de la angustia, de esa gran tribulación que viene sobre la tierra. Recordándoles también que en este capítulo estamos en la sexta trompeta y en el segundo ay. Estamos en el trato específicamente del pueblo israelita. Ya el Señor, ya el tiempo de la gracia ya caducó. Ahorita está el trato con el pueblo de Israel, y ya en el capítulo 10 vimos que la tercera trompeta es donde es el consumado de Dios, donde se cumple todo lo revelado de Dios por medio de los profetas. Todo lo que está escrito se cumple a la final trompeta, que es la número 7. Pero en este momento aún seguimos en la trompeta número 6. Y vamos a leer los primeros dos versículos que dice el apóstol Juan de esta manera. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Esa fue la instrucción que se le dio al apóstol Juan de medir el templo. Juan ha sido llevado por medio de una visión hacia el futuro, porque recuérdense que en Dios no hay tiempo, ¿verdad? Él es la eternidad, ¿verdad? Y ahí fue transportado el apóstol Juan hacia un acontecimiento futuro. Y quiero aclarar esto, que cuando Juan estaba preso en la isla de Patmos, el templo de Herodes, que se conocía en aquel entonces, ya había sido destruido. Por lo tanto, no es el templo de Herodes que él está viendo, sino que él está viendo y tiene que medir el templo milenial, el templo del fin de los tiempos, ¿verdad? El último templo del pueblo de Israel. Recuérdense que se cumplió en los años 60, creo yo, lo que dijo Jesús, que no iba a quedar piedra sobre piedra del templo, ¿verdad? Porque los que derribaron el templo, que fueron los romanos, que fue Tito, dice que desmenuzaron el templo de tal manera hasta extraer la última gota o la parte más pequeña de oro que estaba en los muros del templo o en las piedras que cayeron en la destrucción del templo. Lo dejaron totalmente deshecho, desintegrado. No se miraba ahí forma que hubiera habido un edificio, porque fue destruido completamente. Entonces el templo que está viendo aquí el apóstol Juan es el templo del futuro, el tercer templo, que aún el día de hoy no ha sido construido, ¿verdad? Pero va a ser construido, porque tiene que haber un templo en el tiempo del fin. Y no nos dice más detalles de las medidas Juan, porque antes de Juan también hubo un profeta que fue llevado por Dios a tiempos del fin a medir el templo, que fue el profeta Ezequiel, ¿verdad?
él fue el que midió todo el templo milenial. Y no fue el templo de Zorobabel, que él estuvo en el templo de Zorobabel, no fue ahí, sino que no fue ese templo, fue el templo, el tercer templo de Israel. Y si usted quiere ver más detalles, lea los libros de Ezequiel, el libro de Ezequiel, ahí va a encontrar todos los detalles de ese templo a partir del capítulo 40 al 48. Mis amados hermanos.